Hola Valerie, saludos, buenas noches, feliz domingo, feliz y bendecido inicio de semana, en la que se inicia a partir de mañana, o dentro de unas horas nada más. Valerie, no me pidieron que te hiciera este contenido, yo me estoy tomando el atrevimiento de hacerlo. Y aprovecho de dedicártelo a ti, porque estás junto con una persona muy especial que le ha agarrado muchísimo cariño, pero normalmente con cierta frecuencia hago este tipo, vamos a llamarlo así, de resumen, ¿no? Donde siempre busco lo que es la línea, la columna vertebral de mi discurso y la coloco con actualización, con cosas recientes que ha pasado. Como bien tú sabes, mi contenido fundamental es de apuesta por Venezuela. En las redes sociales se me conoce como Epa Mi Llave. Siempre he apuntalado mis contenidos con data dura, lo que llamamos nosotros, y es porque yo manejo mucho estadística, lo que llamamos data dura es números sólidos que demuestran algo. Por ejemplo, cuando yo te digo que se puede considerar que la situación en Venezuela es difícil porque hemos pasado por momentos muy duros, afortunadamente Venezuela viene en un proceso de recuperación que más allá que lo sientas tú o que lo sienta yo, porque el sentir es un feeling y eso depende de las condiciones individuales de cada uno. Pero cuando tú hablas de un indicador macroeconómico que te expresa que Venezuela tiene un crecimiento constante durante 16 trimestres, esto es una realidad país. Que hay personas que lo viven, sí, que hay personas que no lo han visto todavía, es verdad también. Pero lo cierto es que a medida de que vaya sucediendo y continúe sucediendo, serán más aquellos que los vean. Por cierto, no puedes considerar que un crecimiento, que además ha sido un crecimiento importante, hay años que hemos crecido 8 o 9%. El año 2024 fue Venezuela el país que más creció en toda la región. Es imposible pensar que esto solamente le sucede a una élite o una burbuja. Esto tiene que estar pasando en un grupo importante, bastante importante de la población. Tú me puedes decir, bueno, pero tal vez ese número te lo da el Banco Central de Venezuela y el gobierno. Sí y no. Es decir, sí lo da, pero también coincide con datos internacionales de organismos totalmente apolíticos, organismos tan técnicos como lo puede ser, por ejemplo, la CEPAL. La CEPAL es el organismo que hace los estudios económicos de Latinoamérica para la ONU, cuya sede está en Santiago de Chile, es decir, no tiene nada que ver con Venezuela. Y ellos certifican esto que yo te estoy diciendo. Como también incluso el propio Fondo Monetario Internacional, que tal vez no lo sepas, es un organismo multilateral de financiamiento fundamentalmente de Estados Unidos, ¿okay? Y de países del grupo proestadounidense. Es decir, que para nada les gusta el gobierno que hay en Venezuela y más bien siempre han sido detractores de Venezuela, y cuando han dado indicadores positivos de Venezuela siempre los dan por debajo de los que dan otros organismos. Entonces, cuando tú tienes varias fuentes de información que te dicen lo mismo, oye, no hay mentira, y eso es lo que yo te hablo, trazabilidad. Y ahí es donde yo te digo que yo entiendo que eso es muy difícil, que para jóvenes como ustedes que están todo el día trabajando, estudiando, el poco tiempo que le queda es para distraerse, no se van a poner a revisar todas estas estadísticas, si no lo manejas es difícil, entonces tal vez se dejan llevar por una información que viene sesgada, porque la hay sesgada también, y que de repente se te alinea más con lo que tú sientes o percibes o consideras que ves. Pero ten cuidado, porque el ser humano tiene siempre la costumbre de percibir más el vaso medio vacío que el vaso medio lleno si no te entrenan, si no te desarrollan la inteligencia emocional y la inteligencia financiera para, en vez de estar esperando lo malo, esperar lo bueno. Como puedes ver, mi contenido parte de un principio fundamental, y es que el individuo es responsable de sus actuaciones. A mí me molesta sobremanera cuando la gente me dice, el venezolano está todo jodido porque el país no sirve. Ese no es el problema. El problema eres tú. ¿Qué haces tú por salir adelante? Porque es verdad, por ejemplo, en Venezuela migraron 7 millones de personas. Ese es el número de... Además que ya se han regresado 3 millones. O sea, fuera hay como 4 millones afuera. 4 millones y medio fuera, quise decir. Pero nos quedamos 26 millones. O sea, tú ves que todo el mundo refleja el gentío, que es muchísimo. Nunca en Venezuela había migrado tanta gente. Estamos hablando de un 12-13% de la población. Jamás había pasado. Y es un número sumamente importante. Pero te pregunto a ti, Valerie, y a todos los demás, ¿qué son más? ¿26 millones que nos quedamos o 7 millones que se fueron? Definitivamente 26 millones. Y tú hablas con los que se fueron, o las familiares de los que se fueron, y te dicen, es que no había más remedio. Fuga de talento, fuga de cerebros, no había más oportunidades. Los jóvenes no tenían oportunidades en Venezuela. Si no cambias el gobierno, no iba a haber una recuperación. Esos eran los discursos que habían entre el 2015 y el 2018. El 2018 fue el año que más venezolanos salieron. Salió 1.800.000 venezolanos. Y en adelante, gracias a Dios, esa curva cayó y cayó de manera bien importante. Entonces, está bien, yo te respeto que tú me digas que en Venezuela no tenías para darle comida a tus hijos, que la cosa estaba jodida, pero 26 millones nos quedamos. Y sí, comimos arepa de plátano, es cierto, y las cosas estuvieron muy difíciles, pero nos quedamos. Y lo pudimos hacer. Y nuestros hijos comieron. Y comenzamos a echarle pierna y el país comenzó a recuperarse. Con el mismo gobierno. Y este es un punto que tú lo dices, me dice tipo chavista, y es que, ven acá, te estoy diciendo mentira. El gobierno cambió, no cambió, este mismo gobierno, y con las condiciones que llevó,
las condiciones que llevaron al país a donde estamos. ¿Cuáles son esas condiciones? Una pésima gerencia del chavismo, una altísima corrupción del chavismo, incapacidad por todos lados en la administración pública, eso es cierto. Pero también es cierto que nos aplicaron todo un mecanismo de coacción desde el exterior para tratar de tumbar a ese gobierno, entre ellos las sanciones, la persecución, incitar a esa migración, porque esa migración tuvo una campaña publicitaria de esos medios extranjeros que vemos desde Hollywood. Todo eso fue una realidad, eso no fue mentira. Y, bueno, ahora tú ves que el país está saliendo adelante. Ahora bien, tú ves muchos de esos venezolanos que emigraron y parecen gitanos, ya han pasado por 3, 4, 5, 7 países incluso. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el problema del gobierno? ¿Tú por qué brincaste para tantos países? ¿También conseguiste malos gobiernos allí? ¿O el problema es tuyo como individuo? Entonces, uno tiene que entender que no importa el gobierno que tengas. Por supuesto, si hay un buen gobierno, las cosas se hacen más fáciles. ¿Okay? Pero hasta en las dificultades se crecen las personas más talentosas. Esto te voy a dar un ejemplo y seguro te va a sonar familiar. Tú ves cuando una persona de estas que le gusta echarle la culpa a los demás de su problema, es un estudiante y raspa una materia. ¿Qué dice? Me rasparon. Ah, te raspó el profesor, no raspaste tú. Y cuando sale bien, ¿qué dice? Pasé. Eso es un mecanismo que te permite identificar cómo una persona se hace responsable de sí misma. Y ese es el problema que tiene mucho individuo. Yo parto del problema individual, de la capacidad que tenga cada uno de resolver su problema. Cada uno de nosotros. Pero también hay condiciones de país que, gracias a Dios, han ido mejorando. Es muy extenso. El sector privado se dedicó a trabajar y no meterse en la política. El gobierno se sentó con el sector privado y llegaron a unos acuerdos importantísimos y están trabajando en conjunto. Y eso es parte de esos números que yo te estoy diciendo, que ahí se ven. Eso es una realidad. Eso es una realidad que no lo digo yo, lo dice Fedecámara, que es la cámara que agrupa a todos los empresarios de Venezuela. Acaba de reportar con Industria, que es miembro de Fedecámara, y es la cámara que agrupa al sector industrial, es decir, a la producción industrial del país, que en el primer trimestre del 2025 tuvo un crecimiento del 8.2%. Eso es muchísimo. Para un periodo de 3 meses es muchísimo. Y que el promedio del ingreso de los trabajadores en ese sector, en el sector industrial, fue de un 10%. Es decir, no solamente que se está mejorando la condición de las industrias de nuestro país, sino que también la de los trabajadores. Sabemos que tenemos ahorita un sueldo mínimo que es el que te genera las prestaciones, que es una vaina que ni siquiera se dice lo bajo que es, que todos son bonos, etcétera, pero al menos estás llevando dinero a la casa. Pero sobre todo, Valerie, lo que permite ver es que hay un paso hacia futuro. Es decir, las cosas van en mejora porque no vas en detrimento. Si fuera en detrimento, la migración continuaría, cosa que, como te dije, ya dejó de suceder en el 2019, cayó y ha seguido cayendo al punto. En todo caso, esto es siempre una buena esperanza. Ahora, en un preámbulo económico, pues pudiera ser mucho más extenso, pero creo que si con los tips que te di, te hablé de un aspecto personal, que tiene que ser el trabajo de cada individuo. Te di un aspecto bastante rápido del tema general, la Fedecámara, las industrias, las empresas, etcétera, el emprendimiento. Están apostando muchísimo por el emprendimiento en Venezuela. Primero déjame decirte algo, y tú ya lo sabes, yo soy opositor. Yo jamás en mi vida he votado por un gobierno del chavismo, básicamente porque yo era un opositor radical. ¿Qué me ha hecho cambiar de ser un opositor radical y ser un opositor consciente, un opositor que razonó cada uno de los temas? El que me di cuenta que me estaba engañando el grupo con el cual yo estaba, que yo lo he dicho de muchas maneras, Valeria, es el grupo que tenía secuestrada a la oposición, es la dictadura de la oposición, que es toda esta, desde Leopoldo López, Juan Guaidó, Antonio Ledesma, María Corina Machado y todo este grupo que vienen frenteando a la oposición desde hace más de 10 años. Entonces mi pregunta es, espérate un momentico, estos carajos tienen 12, 14, 15 años frente a esta oposición, y lo que hacen año tras año con cada invento distinto que hacen es atornillar más al chavismo. Pareciera. Se dice que en Venezuela hay una dictadura, porque las elecciones están amañadas. Vamos a revisar históricamente esto y quiero primero que me permitas echarte un cuento. Yo me infiltro, yo soy un infiltrado en positivo, es decir, yo me meto dentro de los procesos para conocerlos, para entenderlos, para ver si es verdad o es mentira. Los primeros cuentos de fraude vienen mucho antes del 2006. Hoy bien lo que te estoy diciendo. Yo no me involucré. El CNE me involucró en las elecciones del 2006. A mí me nombraron miembro de mesa, acuérdate que eso es obligatorio. Y yo asistí a mi centro electoral desde que estoy votando, desde que vivo en la zona donde vivo hace más de 30 años. Yo me involucré, o sea, tuve que ir, era miembro de mesa en mi sala electoral, en mi centro electoral. Participé allí, observé todo el proceso, lo estudié previamente, participé, lo entendí y vi que ahí no había posibilidades de ningún fraude. Por cómo es el sistema electoral. Hay que conocerlo al pelo para entender que no es factible que te hagan un fraude. Bueno, cuando perdió Manuel Rosales dijeron que hubo fraude. Bueno, luego vienen las elecciones del 2012, Capriles versus Chávez, y luego las del 2013, Capriles versus Maduro. Ahí participé como miembro de la oposición. En el 2012 fui coordinador de mi centro electoral. Entonces, fíjate, fui en el 2006 miembro de mesa por el CNE, en el 2012 coordinador del centro electoral y en el 2013 coordinador de seguridad de todo mi municipio. A mí me tocó recoger todas las actas en todos los centros electorales y llevarlo al búnker de totalización.
quieres o sea, te cabe duda que conozco el proceso al pelo. Y cantaron fraude en el 2012 y cantaron fraude en el 2013. No hubo fraude. No hubo fraude en ninguno de esos años. Esto nos lleva a las elecciones parlamentarias del 2015, donde gana por primera vez la oposición de manera abrumadora. El chavismo, que venía golpeado por la muerte de Chávez y que había hecho un gran esfuerzo para repetir las elecciones y que ganara Maduro, se descuidó en su estructura política y la oposición logró meterle un jonrón con bases llenas, logrando tener la mayor cantidad de diputados. No teníamos 3/4 de la asamblea, completamente la asamblea nuestra. Y no se hizo nada en esos años. Por cierto, vale, el poder más importante en Venezuela no es el poder presidencial, no es el poder ejecutivo, es el poder legislativo. ¿Sabes por qué? Recuerda que en Venezuela existen 5 poderes, ¿ok? El ejecutivo, el legislativo, el judicial, el electoral y el poder del pueblo, ¿ok? Son electos por votos directos populares el ejecutivo y el legislativo. Y el legislativo es el que te escoge los otros 3, es decir, TSJ, CNE, Defensoría del Pueblo, Contraloría y Fiscalía. Teníamos la mayoría. Y óyeme bien, Valerie, esa Asamblea Nacional no se dedicó a armar toda la estructura legal y el posicionamiento que podían tener para lograr un cambio de gobierno. No, ellos se dedicaron a crear unas leyes que les permitiesen sacar nuestros recursos de Venezuela para intentar obtener el poder por otra vía. Y la pregunta es, ¿por qué le huyes tanto a hacerlo por la vía electoral? Eso fue lo que permitió que se llevaran Citgo, monómeros y otras cosas más de Venezuela. ¿Tú sabías que nosotros tenemos empresas venezolanas, una está en Colombia y otra está en Estados Unidos, que esa Asamblea Nacional autorizó a lo que después se llamó un gobierno interino para que se le despojara al Estado venezolano y se le entregara un gobierno interino? Eso se inició desde esa Asamblea Nacional. Ahora bien, fíjate, Valerie, algo muy importante porque en este punto de esa Asamblea Nacional vamos a hablar de una persona muy particular, y es María Machado. María Machado es diputada, gana en esa Asamblea Nacional, por cierto. ¿Cómo entonces el sistema electoral es fraudulento y logras ganar unas elecciones de Asamblea Nacional que, como te estoy diciendo, es el poder realmente más importante por abrumadora mayoría? ¿Verdad que llama la atención? Pues bien, la señora María Machado fue una de esas diputadas que ganó allí. Y a ella no se le ocurrió otra idea más genial que aceptar un cargo de Panamá, el país Panamá, de embajadora de Panamá en la OEA. Claro, cuyo fin era atacar desde la OEA a Venezuela en el nombre de Panamá y de la OEA como tal, porque ya venían todas las acciones en contra de Venezuela. ¿Por qué? Porque en la región mayoritariamente habían ganado en diferentes países gobiernos de derecha y se estaban uniendo en contra de Venezuela en algo que se llamó el Grupo de Lima, junto con el apoyo de Estados Unidos y sobre todo luego cuando gana Trump su primer gobierno a través de él y de la Unión Europea. Era hacer un cerco contra Venezuela para tratar de sacar a Maduro. Ahora bien, fíjate que hasta ahora te he dicho que no ha habido fraude, que Nicolás Maduro ganó sus elecciones en el 2013 de manera legal. Digan lo que te digan. Es más, el propio Capriles Radonsky admite, que era el candidato, que ahí no hubo fraude. Ellos presentaron todos los recaudos para demostrar el fraude y no se demostró. Yo sé que me vas a decir que las instituciones, eso te lo voy a dejar para después, para hablarlo ahorita en el 2024. Porque la misma explicación de aquel momento te va a servir para este. Y te insisto, hubo fraude en el 2013, pero gana la mayoría de la oposición en el 2015. No suena. Algunos dijeron, bueno, es que eso era como para darle cierta credibilidad. Señores, no van a darte el Congreso. Te pueden dar unas gobernaciones, te pueden dar unas alcaldías, pero no van a dar la Asamblea Nacional. Simplemente por satisfacer. Y mucho menos con esa diferencia. Te lo hubieran hecho con una diferencia relativa y más no la absoluta. Porque es perder el poder. Pero es que ellos no supieron ni siquiera ejercer esto. Bueno, la señora María Machado acepta el cargo de embajadora de Panamá en la OEA. Eso se llama traición a la patria, aquí en Venezuela o en cualquier parte del mundo. Tú no puedes ser una diputada que estás en la Asamblea Nacional, que manejas información sensible de un país, su presupuesto, el presupuesto de defensa, el presupuesto de seguridad interna, por decirte dos elementos clave, y tú vayas a estar prestándole servicio diplomático a un país extranjero, una fuerza extranjera. Eso es totalmente absurdo. Esa señora lo hizo para que te des cuenta quién es esta señora. Por cierto, te voy a decir otro dato rapidito. En el circuito que se lanza la señora María Machado para ser candidata, tuvieron que hacer unas primarias, porque habían 3 candidatos muy fuertes. Estábamos en el tema de las primarias, porque en la oposición, si somos democráticos y no sé qué más. Habían 3 candidatos. Ricardo Sánchez, Johnny Goicoechea, búscate sus nombres, de repente tú no te acuerdas porque eras muy joven, y la señora María Corina Machado. El señor Johnny Goicoechea ganaba de largo esas primarias. Todas las encuestas se lo daban a él. Luego venía bastante atrás María Machado y muy cerca de ella Ricardo Sánchez. María Machado le ofrece a Ricardo Sánchez que renuncie a su postulación, que ella lo pone a él como suplente. Porque ya tenía los planes de ir a hacer eso, ya eso de irse a Panamá estaba previamente planificado. Y ella le dice, que vete conmigo, renuncia tú, vete conmigo, yo te dejo suplente porque tú finalmente te vas a quedar como diputado, pero logramos el curul y sacamos a Johnny Goicoechea de la jugada. Y efectivamente así pasó. Ella ganó la diputación, hizo lo que hizo y dijo Ricardito Sánchez. ¿Sabes quién es Ricardo Sánchez? El actual ministro de Educación del chavismo, porque él saltó a la talanquera. Esa es María Machado. O sea, ni siquiera sabe escoger a las personas con las cuales hace las jugadas que hace.
De ahí viene la inhabilitación de la señora María Machado. Está bien inhabilitada. Es más, pues bien, llega el 2018. Fíjate bien lo siguiente, escucha esto, para que, cómo siguen reafirmando lo de la dictadura. La señora María Machado, junto con Leopoldo López, llaman a la abstención y dicen, no podemos ir a votar ni en las presidenciales del 2018, ni en las legislativas, ni en la Asamblea Nacional, con este Consejo Nacional, porque ya nos hicieron trampa en el 2013. Nunca hablaron del 2015, las elecciones donde ellos ganaron, por cierto. Se llama abstención, aparece Henry Falcón como candidato, un alacrán, como lo llaman ellos, y bueno, obviamente el chavismo vuelve a ganar. Ganó sus elecciones, claro, sin una oposición que se presentó. La señora Machado decía que no se podía ir a elecciones porque ese CNE no era confiable. Pero sobre todo, qué casualidad, porque ella no podía ser candidata, está inhabilitada. Pero resulta que con ese mismo CNE, ella se presenta en el 2024. Ella sí se presenta en el 2024. Porque nos mete el cuento de que ella va a ir a unas primarias y a ella la va a legitimar esas primarias. ¿Desde cuándo unas primarias es un proceso de legitimación? Y resulta que de acuerdo a muchos opositores serios, como por ejemplo el caso de Víctor David García, que es dueño de Seca Consultora, una empresa dedicada a hacerle estudios financieros a la banca en nuestro país, y que la banca le pidió que hiciera un estudio ese día, la señora María Machado dice que tuvieron 2,5 millones de personas en esa primaria, y que ya sacó 2.499.999, porque si son todos los números de ella. Pero resulta que Seca Consultores, que hizo un estudio ese día, dice que no llegaron a los 800 y pico mil de personas que salieron. Pero bueno, finalmente entonces viene todo el cuento de que buscan entonces un candidato. Por cierto, María Corina Machado no tiene partido político. Ella jamás ha inscrito un partido político en Venezuela. 20 Venezuela es una agrupación, pero ella nunca ha tenido las firmas suficientes para inscribirlas. ¿No te llama eso la atención? Porque no ha logrado recolectar las firmas para inscribir 20 Venezuela como un partido político. Ellos no lo son. Ella tuvo que recostarse de la Mesa de la Unidad Democrática, que es una vaina que anda céfala por allí. Entonces llegamos a Edmundo González Urrutia, el viejito Edmundo. Un viejito que nadie conoce, sacado de una caja de ace, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, fíjate lo siguiente. Ya había dicho que no se podía ir a elecciones con este CNE. Como ahora dijo que sí, aunque ya no era candidata, no le quedó más remedio. Tuvo que aceptar que la Mesa de la Unidad Democrática le impusiera, porque fueron ellos los que se le impusieron, ese candidato. Pero mira este detalle. Como no se había logrado un acuerdo antes de la fecha de cierre de las inscripciones de la candidatura, un nuevo tiempo, el partido de Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia, inscribe a Manuel Rosales, porque tú cierras, o sea, inscribe a una persona, cierra las fechas, ya no puedes meter a nadie, pero tú sí puedes hacer luego un cambio. ¿Ok? El problema está en que si no metes a nadie, perdiste entonces la tarjeta, no puede ese partido participar. Lo que tú sí puedes cambiar es después el candidato. Entonces, un nuevo tiempo mete un candidato, la MUD coloca a otra persona, y el otro partido, creo que era Avanzada Popular, también mete Calzadilla, creo que se llama él. Entonces, para luego decidir qué se va a hacer, Machado los ataca. Efectivamente, cuando apareció el nombre de Edmundo González Urrutia, el señor Manuel Rosales le entregó su tarjeta y el señor Edmundo González Urrutia apareció con la tarjeta de Un Nuevo Tiempo y los otros dos partidos que te nombré. Ahora fíjate un dato curioso. Manuel Rosales decide en el 2019-2020 no hacerle caso a la señora María Machado, a la dictadora de la oposición. Y se lanza, porque acuérdate que te nombré, te dije que habían llamado a abstención a todos esos 3 periodos electorales entre el 2018 y el 2020. El señor Manuel Rosales desoye a la señora Machado, se lanza a su gobernación del estado Zulia y lo bautizan de alacrán. Porque entonces todo aquel que se diga opositor y que no esté como con la señora Machado, como es mi caso, entonces me dicen alacrán. Nosotros somos alacrán, somos vendidos. Somos chavistas de closet, nos pagan por debajo de la mesa porque no estamos con la señora Machado. Chévere, ese señor Manuel Rosales, que decidió desoír a la señora Machado y se lanzó como candidato en el Zulia y ganó la gobernación del Zulia, fue la que permitió que tuvieras la tarjeta para inscribir a Edmundo González Urrutia, ese alacrán. Es decir, sin ese alacrán, González Urrutia no se inscribe. Te voy a explicar por qué, porque aunque lo inscribieron 2 partidos más, como te dije, los otros 2 partidos no estaban habilitados realmente para ir a las elecciones. Por cierto, oye este detalle. Esta dictadura de Venezuela es tan mala que no eliminó esas tarjetas. Te explico qué pasa con las tarjetas. Como ellos no asistieron a las elecciones del 2018, 2019 y 2020, es decir, 3 elecciones seguidas, de acuerdo a la ley, si un partido político no acude a 3 elecciones continuas, tiene que volver a reinscribirse, tiene que volver a llevar las firmas, las que nunca consiguió María Machado para 20 Venezuela. Bueno, la Mesa de la Unidad Democrática le hubiera pasado Un Nuevo Tiempo si no asiste, y le hubiera pasado también a Avanzada Popular, les hubiera tocado revalidarse de nuevo, porque no se presentaron. La Mesa de la Unidad Democrática, que fue la principal plataforma que apoyó a Edmundo González Urrutia y donde tuvo su mayor cantidad de votos, es ilegítima, no está legal. Y sin embargo, el CNE, ni el chavismo, si quieres llamarlo así, le echaron para atrás la partida, dejaron que fueran con ese partido. Y ahora bien, fíjate una pregunta, ¿de qué viven? ¿De qué vive María Machado? Bueno, ella es de gente de plata, coño, pero las empresas de ellas las cerraron en Venezuela hace más de 25 años, todavía sigue viviendo esos reales. Verga, qué grande eras, entonces, coño, agarraron bastante reales. ¿De qué viven sus hijos en el exterior? ¿De qué estudian? Ok, ¿de qué vive Leopoldo López? De los $100 que dice Lilian Tintori que le regalaron en el aeropuerto una vez para que se ayudara. ¿De qué vive Lilian Tintori? ¿De qué vive Antonio Ledesma? ¿De qué vive Julio Borges, que tiene como 8 muchachos? Y se mudó de Colombia a España. ¿De qué vive Lester Toledo? ¿Tú sabías que hay un grupo
de gente de Voluntad Popular, que es el partido de Leopoldo López, que son asesores de Bukele y viven en El Salvador. Lester Toledo, su hermano y un asistente que tenía Leopoldo López cuando era alcalde de Chacao. Y no te llama la atención dos detalles interesantes. Uno, los presos venezolanos en El Salvador. Y dos, el tema de narcotráfico que se está hablando en El Salvador. Ten cuidado, porque el tema de los carteles no son exclusivos del cartel del Sol, aquí hay otros carteles también. Como por ejemplo, acaban hay como 10 alcaldes del Zulia, opositores y chavistas, detenidos por una red de narcotraficantes bien fuerte que está allí. Pero recuerda algo, o si no lo sabes te lo comento. Aquí se habla del cartel de los soles. Y te voy a echar un cuento. Venezuela no produce drogas. Aquí no hay producción de drogas. Las drogas las producen en Colombia toda la vida. Colombia es uno de los productores de drogas más grandes del mundo. ¿Ok? Ok, el cartel de los soles puede ser un cartel de tráfico de drogas. Normalmente los carteles hacen las dos vainas. Producen y trafican. ¿Ok? Ahora bien, fíjate un tema interesante. Del 100% de la droga que se produce en Colombia, 70% sale por el Pacífico. Es decir, por la costa oeste de Colombia y Estados Unidos. Va por Centroamérica o por el Pacífico directamente hacia Estados Unidos. Por eso es que hay tanto tráfico de droga en Centroamérica. Por eso es clave El Salvador en toda esta historia. 70% se va por allá. Del resto del 30%, 15% es para consumo en la región. Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, etc. Y el otro 15% se distribuye entre lo que sale por el Atlántico y lo que sale por el Caribe. Bueno, el Caribe es el Atlántico. Ahora bien, cuidado, porque tú puedes decir, bueno, sale un 15% por Venezuela. No, recuerda que Colombia tiene costa del Atlántico también. Entonces, por Venezuela viene saliendo un 6-7% de esa droga. Y van a llamar a Venezuela el cartel de los soles. O sea, de cada 100 kilos de droga, por Venezuela saldrán 7 kilos. Y el cartel lo tiene Venezuela, en serio. Esto es nada más para que tú te des un ejemplo de cómo se manipula la información aquí. Pero tú tienes que estudiarlo. Ahora, tú miras, ¿dónde sacaste esta información? De los informes de la DEA. Búscate en la DEA. Tú buscas en la página internet de la DEA, eso está allí. Y luego haz un razonamiento lógico. Así de sencillo. La droga la producen en Colombia. El 93% de esa droga no sale por Venezuela. ¿Dónde está el cartel? En el 2018 se creó con el tema de que Maduro era ilegítimo porque no podíamos votar porque no teníamos CNE, te recuerdo. No teníamos CNE en el 2018, pero sí tuvimos CNE en el 2024. Era el mismo CNE, con diferentes miembros, pero era el mismo CNE. Mi pregunta es, ¿por qué el del 2018 no servía y el del 2024 sí? Pero con ese cuento del 2018 se dijo que Maduro era un usurpador y se creó un gobierno interino con Juan Guaidó, ¿te acuerdas? Te pregunto lo siguiente. Si saliste a votar en el 2024 con ese CNE, ¿no estás entonces diciéndome que era mentira lo del 2018 y terminas? Porque además en el 2024, bien hubiera sido María Machado o Edmundo González Urrutia, te enfrentaste a Nicolás Maduro. O sea, Nicolás Maduro era tu competidor. Lo que quiere decir que lo estás aceptando, lo estás dando por válido que él está allí. Entonces quiere decir que él es presidente del 2018, lo estás aceptando. Entonces no era dictador en el 2018. Ya te dije que no era, en el 2020, no era dictador en el 2013 porque fuimos a elecciones en el 2015 y ganamos. Resulta que en el 2018, que dijiste que era un usurpador, fuiste a las causas por las cuales lo acusabas de usurpador, las desvaneciste tú mismo en el 2024, tú mismo me refiero a María Machado, yendo a unas elecciones. Entonces tampoco era dictador en el 2018. ¿De cuántos años ha sido dictador? Protestando porque en Venezuela no hay democracia, porque él es legítimo. Nicolás Maduro es legítimo. María Machado legitimó. Ella deslegitimó a Maduro, o intentó hacerlo, pero nunca lo hizo. Deslegitimó a Maduro en el 2018, pero ella misma lo volvió a legitimar en el 2024. De tal manera que todas las protestas que se dieron en la calle fue contra un gobierno constitucional y legítimo. Te hago una pregunta, mi querida amiga. Eso no es entonces alteración del orden público, porque tú tienes derecho a protestar, tú puedes estar en contra del gobierno, lo que no puedes alterar el orden público. Y te voy a decir algo, yo estoy llegando ahorita de Barquisimeto, y yo vi allá los expedientes, algunos expedientes, de los casos de las guarimbas en el 2017, 2018, 2019. Incluso el uso de franco shooters, no te lo puedo decir completo en español, me pueden quitar el video, que fueron pagados por un alcalde opositor que estaba allí y que desde unos edificios disparó contra estudiantes y a 2 estudiantes desvividos en un liceo, ¿ok? Y cuidando. Ahora, mucho cuidado por lo que te voy a decir en este momento. La pregunta es, ¿y por qué no intentas llegar por la vía electoral? Fíjate esto que te voy a decir. En el 2018 teníamos cualquier elección, la oposición ganada. Con la situación tan arrecha que tenía Venezuela, con una migración de 1.800.000 personas, teníamos para ganar unas elecciones. ¿Tú sabes cuál es el detalle? Que ni María Machado ni Leopoldo López podían ser candidatos. Por eso es que no hay elecciones en el 2018. No porque no hubiera condiciones del CNE, porque ese año teníamos para ganar nosotros las elecciones. El chavismo estaba desmoralizado, había una alta migración, había migrado ya gente de las zonas populares, que es el voto fuerte. ¿Ves? Pero ninguno de ellos dos podía ser candidatos. Fíjate que te repito, ella se autoproclama candidata y ella misma dice que se quita la sanción que tiene porque gana unas primarias. ¿Qué vaina es esa? Cuando unas primarias, ¿dónde parecen? ¿En qué ordenamiento jurídico parece que unas primarias te quitan una inhabilitación? Nada más en la cabeza de ella.
Ese gobierno interino que ellos inventaron con la ayuda del Grupo de Lima, Donald Trump y la Unión Europea, nos quitan Monómeros. Monómeros es una empresa que tiene décadas en Colombia, una empresa importantísima en Colombia, porque produce productos para el agro, tanto para la cosecha como para evitar las infecciones, ¿no? La quebraron en un año. Se la entregaron a Juan Guaidó y la quebraron en un año. La mamá de Leopoldo López cobraba $400.000 mensuales. Eso está en los medios, los puedes buscar. Había un hombre muy serio que fue nombrado embajador de Juan Guaidó en Colombia, llamado Calderón Berti. Busca su nombre, búscalo tú misma. Calderón Berti. Renunció y lo dijo. Esto es una banda de delincuentes, los de Voluntad Popular que hay aquí. El propio Julio Borges dice que se aleja de toda esa vaina por corrupto. Coño, porque es el principal corrupto de todos ellos. Pero para el que ha hecho esta oposición radical, este fascismo venezolano, fue tan duro esa situación para Colombia que les incrementó 2 o 3% la inflación en un país que tenía la inflación controlada, especialmente de alimentos, porque tuvieron que traer todos esos productos importados porque ellos quebraron esa vaina. Citgo es una empresa venezolana que es una cadena de bombas de gasolina en Estados Unidos. La quebraron. La quebraron, acaba de dar pérdida. Tienen 5 años que no registran los dividendos. Es una empresa que daba $1.000 millones, $1.000 millones anuales de dividendos. $5.000 millones andan perdidos. Para que tengas una idea. El oro venezolano lo tienen preso y se los han dado a disposición de esta gente. No sabemos qué es la vida de ese oro. Dinero venezolano que estaban en bancos en Estados Unidos se les entregó a Juan Guaidó, Leopoldo López, María Machado, etcétera, etcétera, etcétera. No se sabe de ese dinero. Las ayudas económicas entregadas por la ONU se las desaparecieron. No se sabe de eso. Ni de la Unión Europea también. El concierto que hicieron en Cúcuta, ese dinero nunca apareció. Varios militares venezolanos desertaron y se fueron a Cúcuta a apoyar al gobierno de Juan Guaidó, se le cuadraron firme y todo, los metieron en un hotel y más nunca pagaron el hotel. Esa gente se desapareció. Viven como gitanos por el mundo porque esta gente los abandonó. Bueno, y lo último que faltaba es que con la llegada de Donald Trump y la intervención que hicieron sobre un organismo que se llama la USAID, o se llamaba, porque aparentemente la van a cerrar, que era un organismo dedicado a dar recursos a otros países, realmente es una forma de intervencionismo de los Estados Unidos. Bueno, chama, para que sepa que se le entregaron de acuerdo a lo que ellos han investigado hasta hace unos días, que dieron un reporte, algo así como $35.000 millones. $35.000 millones, y ellos asumen en las investigaciones preliminares que el 95% de ese dinero se lo robaron. No fueron utilizados y ya te voy a decir para qué tenían que ser utilizados. Fueron timados por ellos. 95% de 35.000. O sea, se establece con todo lo que te he dicho que se han robado más de $50.000 millones. Esta es la única vez en mi vida que yo conozco a una oposición que roba reales, porque que un gobierno robe reales, bueno, están en el gobierno. Y como te dije al principio, este gobierno tiene muchísimos casos de corrupción. Pero yo nunca he visto una oposición que robara, porque la oposición no es dinero, esta oposición manejó dinero y se robó los reales. Ahora bien, fíjate lo importante de lo de la USAID, y ahí voy a este dato que quiero que me escuches bien. La USAID, a pesar de que es una intromisión de los Estados Unidos, hasta ahora todo permite pensar que lo que la USAID buscaba era que se fortaleciera la oposición democrática política en Venezuela. Porque tú tienes que formar cuadros dentro de los partidos políticos. Esto no es que tú llegues a unas elecciones 3 meses antes, que aparezcas con un candidato sacado de una caja de ace como el señor Edmundo González Urrutia y tú creas que vas a ganar unas elecciones en Venezuela. Eso no sucede, amiga. Eso es imposible que suceda. ¿Okay? Salvo que el grupo, en este caso del chavismo, del oficialismo, esté totalmente destruido. Y te voy a decir algo. Oye, bien lo que te voy a decir. Y te lo voy a decir además con la propiedad de alguien que acaba de pasar 2 días metidos en barrios de Barquisimeto. Señores, el chavismo vive. Y vive bien organizado. No tienen idea del nivel de organización y estructura política que mantiene el chavismo. Y que lo ha reconstruido después de la crisis económica porque obviamente les afectó. Pero yo lo vi, a mí no me lo contaron. El chavismo tiene escuela de formación de jóvenes. Tiene sus grupos campesinos, sus grupos artesanales, sus grupos de pescadores armados y trabajando. Y ahora, con el tema de las comunas, muchísimo más. Ahora bien, debería haber la cara contraria en cualquier país del mundo. La oposición hace lo mismo. ¿Okay? Y yo decía, coño, pero ¿cómo antes? Yo decía, ¿cómo carajo va a hacerlo la oposición si el gobierno tiene los reales y no apoya a la oposición y la oposición no tiene los reales? Están los reales. La USAID se los dio, pero se los robaron. La USAID le dio. Es que tú ves incluso las partidas de la USAID para reforzar la democracia en Venezuela. A Lilian Tintori le dieron $254 millones. Por favor, pregúntenle a Lilian Tintori qué coño hizo con mi dinero. Súmate, le dieron $90 millones para apoyar unas elecciones en el Congo. En el Congo, en África. Pregunten ustedes qué coño hace Súmate con ese dinero en el Congo. Eso definitivamente no era para el Congo. Esos recursos eran justamente para formar toda la estructura que requiere una plataforma política de gobierno o de oposición. La oposición no la tiene. Pero no la tiene porque se robaron los reales que fueron. Con nombre y apellido, David García. David García es secretario general de organización de Primero Justicia. Fundador de PJ, líder en Miranda de PJ, fue candidato 2 veces a alcalde por el municipio Zamora del estado Miranda. Era el encargado de toda la operación en Miranda para las elecciones del 2024 en apoyo a María Machado. Renunció porque cuando dijo necesitamos todos estos recursos para hacer todo el proceso de formación para los testigos de mesa y para las movilizaciones que hay que hacer el día de las elecciones, ella dijo no hay recursos para ello, solo hay recursos para los comanditos. Y él le preguntó, ¿y qué son los comanditos? Eso no es el problema de ustedes. Te explico.
a los testigos tienes que movilizarlos, tienes que darle por lo menos 4 o 5 comidas, porque están desde el primer proceso de formación, y luego a la instalación de las mesas tienes que darle logística el día viernes y sobre todo el día domingo, porque están desde las 5 de la mañana hasta las 8, 9, 10 de la noche. Entonces tienes que darle toda la logística, pero no solamente eso, es la logística de movilización. ¿Qué se refiere a la logística de movilización? Hay muchísimos votantes de la oposición que no tienen cómo movilizar si quieren votar. Tú tienes que mandarlos a buscar. Y de eso, tú sabes muy bien, ustedes tienen conocimiento al respecto porque se manejan con cooperativas. Entonces, esa gente tienes que buscarlas en los barrios, en las zonas donde no hay carrito, las personas que tienen incapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para Miranda no habían reales. Y es Miranda, que es un estado importante. ¿Por qué? Ahora, fíjate una cosa. Te dije al principio que me gustan los números. Te voy a hablar de números. La señora María Machado es una persona que yo le he hecho tanto seguimiento, como toda la información que yo manejo de todos los temas que a mí me gusta, que ya le conozco las costuras. A ella no tiene equipo de asesores, eso es mentira. Ni tiene esos equipos que te hace creer ella que tiene súper estructurado. Ella es el principio y el final. Ella es la que toma las decisiones, ella es lo que dice que se va a decir y ella da los números. Por ejemplo, recientemente, no sé si viste, que dijo que tenía 140, primero dijo que eran 140 días, perdón, 140 días, después dijo que eran 200 y después 140 días. 3 cifras en menos de una semana, sin salir a la calle, porque estaba en la clandestinidad. Si salió el 9 de enero, tiene 130 días. Pero en vez de corregir y decir, bueno, fueron 140, fueron 130, después dijo que eran 200. Y en otro evento distinto, 240 días. Eso me recuerda cómo dijo ella que tenía las actas del 28 de julio. Por cierto, de lo que te dije hace un minuto atrás, si David García no se le dieron los recursos y demostró que no había el dinero para la logística, esa logística también tiene que ver con la recogida de las actas. Es que simplemente no montaron logística porque no llevaron los testigos de mesa. Ellos solamente presentaron testigos de mesa en el 30% de los centros electorales, que eran esos centros electorales que eternamente han sido de la oposición y que la gente tiene los recursos económicos para moverse por sí solo, que no están esperando que les den la comida. Eso no sucede en las zonas populares, tienes que darle los recursos a la gente. Pero ¿por qué te hago esta salvedad de los números de todos locos de ella? Bueno, porque lo mismo sucedió el día de las elecciones. Ella dice que el chavismo, que el mundo sacó 8 millones y el chavismo 3 millones. Es imposible. Oye bien, va a partir por este principio. De acuerdo a las encuestas que realizó Luis Vicente León, que decía que el mundo González Urrutia tenía muchísimas posibilidades de ganar, él estableció una semana antes de las elecciones, dijo, cuidado, el mundo puede ganar, pero tienen que salir a votar. Tiene la oposición que salir a votar, porque el chavismo sigue teniendo su piso sólido de 25% del padrón electoral. Es decir, las encuestas manejadas, incluso por los pro edmundistas, aseguraban que el chavismo estaba vivo con su 25%. Yo sé que tú me vas y muchos me dicen, pero yo conozco mucha gente que votó por Chávez y por Maduro y ya no votan. Eso no es chavismo. Eso no es el piso del chavismo. Esos son simpatizantes o aprovechados o entusiastas, pero eso no es chavismo duro. Y te voy a dar un ejemplo, y yo estoy seguro que si tú lo revisas vas a encontrar a tu alrededor también. Yo tengo lo que llamo el síndrome Milady, porque tengo una compañera que se llama Milady. Y ella me decía, yo era chavista y dejé de votar por Chávez y por Maduro, esto no sirve y no sé qué más. Tú no eres chavista, tú no eres madurista, tú eres oportunista. Entonces me decía, y en mi casa también pasó lo mismo. Ok, dime una cosa, ¿cuántos votan en tu casa? 6. ¿Y cuántos son opositores? 5. ¿Quién queda chavista? Mi mamá. Ok, ¿quién salió a votar el domingo? Mi mamá. ¿Y los otros? No, ninguno. Este caso lo he visto, me lo han repetido decenas de veces. Revísalo tú también. Es verdad, en la oposición somos mayoría, eso no es mentira. La oposición somos mayoría, pero no todos salen a votar. Por otro lado, te voy a dar un razonamiento y piénsalo por un minuto. Quien más votos ha sacado en Venezuela es Hugo Chávez en el 2012. 7 millones y pico de votos. Le sacó 1 millón de votos a Capriles. Y Capriles le echó bola. Capriles logró rebajar esa brecha con Maduro y quedó a 230.000 votos de Maduro. Ahora bien, Chávez sacó 7 millones y pico de votos. ¿Tú vas a creer que con 4 millones de venezolanos afuera, que buena parte de ellos votan y que no pudieron votar o no quisieron? ¿Tú crees que Edmundo González Urrutia va a sacar más votos que lo que sacó Chávez, aunque esa haya sido ya 12 años atrás, pero con una merma tan importante? ¿Tú crees realmente que tenían Edmundo ese arrastre, un candidato que te lo sacan 3 meses antes, que nadie conoce y que además viene representando a un grupo que se acaba de tirar todo este fraude de Juan Guaidó, que después ha quedado todo en evidencia que esto ha sido un fraude? ¿Tú en verdad crees que va a sacar esto? Esto ya sí es algo de apreciación, porque te da algo numérico, pero ¿tú realmente crees eso? Yo no lo creo. Pero además, te reitero lo que yo he visto aquí en Caracas y lo acabo de ver en Barquisimeto. El chavismo está organizado, muy organizado, sigue estando organizado. Y con lo de las comunas se ha organizado nuevamente a través de mecanismos más modernos todavía. Mientras que la oposición está descalabrada. Es más, fíjate, sí hay partidos de oposición que sí tienen una estructura organizada, donde tienen jóvenes, donde tienen campesinos, donde tienen profesionales, etc. ¿Cuál es el ejemplo? Un Nuevo Tiempo. Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales. Y tú ves las movilizaciones de Manuel Rosales en el Zulia. Pero es un partido regional. De ahí para adelante, fuerza vecinal que es muy limitada. ¿Y qué más te queda? No tenemos una oposición para enfrentar al chavismo. Esa es la realidad. Yo puedo hacer millones de contenidos satisfaciendo
el decir que el chavismo es lo peor de este mundo, que el machanismo es una maravilla y que nos quitaron las elecciones. Pero ¿sabes algo? Seguir engañándole a la gente simplemente para satisfacerle el ego a un grupo y seguir enriqueciendo a una gente que vive fuera de costillas nuestras, yo no me voy a prestar para eso. Yo te aseguro que nosotros, para reconstruir el país, tenemos primero que ser una oposición. Y eso no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Yo prefiero entonces trabajar en pro de tender puentes entre los grupos extremos primero eliminar los grupos extremos, trabajar con los grupos de ambos bandos políticos y crear un país donde podamos convivir, donde nos aceptemos. Tenemos que aceptarnos mutuamente. Porque sí, tú puedes decir, pero es que el chavismo ha matado a jóvenes, ha desvivido a jóvenes de opositores. En el 28 la mayoría de los caídos eran chavistas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, no te vayas a creer que del otro lado hay niños tirando rosas. Y Flor, y tú puedes decir, bueno, pero espérate, ¿qué van a hacer? Espérate un momentico tú. Te repito de nuevo, ¿quién ejerce la autoridad en Venezuela? ¿Quién está constitucionalmente en el poder? Ya te demostré que ni en el 2013 hubo fraude, ni en el 2012, ni en el 2006, ni en el 2018. ¿Ok? Ni en el 2024 tampoco. Porque en todo caso, mi amiga, ok, ¿dónde están las pruebas del fraude? Por lo menos Capriles presentó unas pruebas. Para finalizar, puede ser la historia, que el TSJ es chavista. Mi vida, ¿y por qué el TSJ es chavista? Porque la señora María Machado nos dijo que no fuéramos a votar cuando las elecciones a Asamblea Nacional en el 2019. Porque no había condiciones. Cuando ella había ganado, y cuando habíamos ganado la mayoría, y ella fue diputada en el 2015. Ahí sí le sirvió el TSJ, el CNE, pero no le sirvió para el 2018, 19 y 20. Si no vamos a elecciones de la Asamblea Nacional, ¿cómo tenemos representación en la Asamblea Nacional? ¿Y cómo podemos entonces nosotros exigir que hayan participaciones del mismo nivel en el CNE y en el TSJ? Así que si lo haces desde la Asamblea Nacional. Pero te voy a decir algo adicional, cuidado. El principal rector de la sala electoral del TSJ, adivina algo, chama, es ADECO. No es chavista, es ADECO. Entonces, bueno, se vendió. Es que tú sabes que aquí en Venezuela todo el mundo se vende. Al TSJ acudieron 9 de 10 candidatos que se presentaron a las elecciones. Se presentaron 10 candidatos. El Mundo, Maduro y 8 de la oposición. Alacranes, ¿te acuerdas del cuento que te eché de los alacranes de Manuel Rosales? Son alacranes cuando conviene y alacranes como no. Los 9 se presentaron. El único que se presentó fue Edmundo. Y todos estuvieron ahí con sus actas. La pregunta es lo siguiente. ¿Por qué no se presentó Edmundo? ¿Qué le quitaba? ¿Qué cambiaba la estrategia internacional que después hizo de haberse presentado en Venezuela? Dime tú qué le restaba. Que le revisaran de verdad si tenía las actas y no las tenía. Ahora fíjate una cosa. Ahí se revisaron las actas que presentó el chavismo, que presentaron los otros partidos de la oposición, las que presentó el CNE, que ya las tenían, las actas que quedaron de copias de ese día, y volvieron a imprimirlas de las máquinas. Estuvieron presentes 9 candidatos y 35 partidos políticos. Coño, chama. 8 de oposición, todos se vendieron. Yo conozco a Claudio Fermín desde hace más de 40 años. Y es un hombre íntegro y serio. El conde del Guácharo no es tan serio, pero es un empresario venezolano. Ecarri es mi candidato, yo voté por Ecarri. Y Ecarri estuvo ahí presente. Bertucci, el burro Martínez de Acción Democrática, que quedó en tercer lugar. Es decir, todo el mundo se vende. Se venden las Fuerzas Armadas, se vende el CNE, se vende el TCJ. Entonces los únicos sacrosantos, impolutos, vírgenes, es María Machado y el grupo que ya te he narrado todo lo que ha hecho. ¿Tú te acuerdas justamente el 10 de enero, el 9 de enero, cuando sale María Machado a la calle, a tratar de levantar la calle para ellos, y resulta que viene el famoso cuento de que la secuestran, y después ella misma dice que no la secuestra, y después dice que le echaron unos tiros y que tenía el motorizado de ellos escondido porque lo habían tiroteado, y le descubren el motorizado en un hotel en Guarena y no estaba tiroteado? Ahora, 5 meses después, 4 meses y medio después de eso, sale diciendo que le fracturaron una costilla. Una fractura de costilla. Cuando todos la vimos sentada ese día del 9 de enero en una acera. ¿Cómo te sientas en una acera con una fractura en una costilla? ¿Te acuerdas de la carterita azul? O sea, mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Todo burlándose de la gente, como si la gente fuera pendeja. Ya basta, vale. O sea, hay que tener como también, o sea, si espérate un momentico, pana, no me veas cara de Waterclaw, pana, porque todos tener conciencia de que no nos podemos dejar burlar. Y cuidado, te repito, no es que el chavismo sea sacrosanto, no es que el chavismo sea puro y casto, pero te voy a decir algo, y lo he revisado en mi conciencia como no tienes una idea. Yo prefiero que siga gobernando Nicolás Maduro, que venga un gobierno de esta gente, porque si siendo opositores son mentirosos y ladrones, imagínate los todo del gobierno. Pero te voy a tirar un último dato, porque debemos evitar a toda costa un gobierno de esta gente. Porque esta gente hoy en día representa lo peor que hay en el mundo. Representa lo peor que puede existir en el mundo. ¿Quieres ejemplo? Argentina, mira cómo está la situación en Argentina, cada vez peor. Mira en Ecuador, acaban de robarse unas elecciones en Ecuador. Mira cómo estaba con Bolsonaro en
En Brasil, fíjate que esos presidentes nunca han repetido. Macri no repitió, Bolsonaro no repitió, Duque no repitió, salió con la peor enumeración, la peor estadística de la región. Milei, mira el desastre que es Milei. Después de que dijo que jamás negociaría con socialistas, nadie le paró bola en el mundo, pero nadie le paró bolas a ese loco de carretera que se parece a Lalo, y el único que le ofreció préstamo fue China. Para que te des cuenta que estamos hablando. Donald Trump no repitió en su primer gobierno, y ahí tienes a Donald Trump. Todos ellos son de la misma línea de ultraderecha. Mírate en ese espejo. ¿Tú crees que tú, que eres una muchacha trabajadora, que le echas bola, ustedes que me están escuchando, toda gente joven, ustedes creen que les va a ir mejor con un gobierno de ultraderecha, cuando la ultraderecha lo único que le interesa es el dinero, producir y las rentabilidades más altas? ¿Ustedes creen que van a vivir mejor? Vive mejor el argentino, vive mejor el ecuatoriano cuando Ecuador se está quedando vacía. ¿Por qué razón no repite Bolsonaro y regresa Lula? Imagínense ustedes. ¿O por qué no vuelve a ganar Trump? Y mira el desastre de Trump. Trump se le cayó la economía. Acaba de los bonos de la deuda externa de Estados Unidos cayó. Y le bajaron, por primera vez en décadas, le subieron el riesgo, a Estados Unidos. Está gravísimo. Aislado del mundo porque salió a pelearse con todo el mundo. Eso es el macharismo en Venezuela. Eso es lo que, o sea, ¿tú en verdad crees que esto nos puede deparar en un futuro? Yo prefiero un malo conocido que bueno por conocer. Yo prefiero lidiar con ellos. ¿Sabes por qué? Porque yo me he dado cuenta que ellos, a pesar de todas las objeciones que puedan tener, ellos se han sentado. Te lo dije al principio, se sentó con Fede Cámara, se sentó con Industria, se sentó con el turismo, está dando financiamiento. Yo vivo en una residencia de clase media, donde todos son opositores. Ahí hay como 3 o 4 chavistas de mi organización. Y los chavistas formaron la Junta Comunal y ya nos pusieron una plaza con recursos bajados del gobierno central a través de las elecciones. Y en la segunda elección acaban de aprobar un parque infantil para esta organización de clase media de escuálidos. Entonces, ¿vas a inventar? No creo. Bueno, discúlpame lo largo. Esto es un documental, véanlo como un documental de YouTube, pero creo que quería ser bien extenso. Y todos los últimos acontecimientos donde está involucrada la señora Machado son graves. O sea, las declaraciones de ellos que dejen a los venezolanos, que todos son miembros del Tren de Aragua y que absolutamente se deben de quedar en El Salvador, eso es más. Pero tú te imaginas la rechera que eso me ha generado. Que te echen el cuento de todo el trabajo que yo he hecho y lo que he logrado, incluso de poder bajar al aeropuerto, ver a esa gente, llegar aquí y decirles a esa gente, bienvenido a tu país, pana, porque me da dolor que expulsen como están expulsando a los venezolanos como perros de Estados Unidos y que tengamos más de 250 venezolanos presos. Ya esta niña, gracias a Dios que la rescataron y pude celebrar ese día, ese que llegara a nuestro país. Eso es lo peor que han podido hacer contra nosotros. No podemos. Queremos una Venezuela cada vez mejor, pero hay que escoger la gente correcta. Si te gusta mi contenido, por favor, házmelo saber. Tus comentarios me permiten conocer otras opiniones y enriquecer mis próximos análisis. Y si lo consideraste bueno para romper el cerco mediático, compártelo.